and you wanna write it down. Would it kill you just to listen? And you wanna sell it out with the words out of position. Bueno, trabajo aquí en Murcia también en la UCAM, como ha comentado Enrique, y yo voy a daros conceptos muy generales de lo que es la microbiota intestinal y cómo la modulación de esta microbiota puede influir en la evolución de determinadas inflamatorias dentro del ámbito autoinmune, eh, alergias principalmente, pero también a nivel metabólico. Ahora está de moda trabajar en microbiota, lo conocéis, pero bueno, mi grupo de investigación que llevo en la UCAM de Murcia empezó hace 10 años, hace 8 montamos la cátedra de microbiota humana y un poquito voy a resumir conceptos muy básicos, ¿eh? En cualquier momento, si me queréis interrumpir, podéis preguntar lo que queráis. Bueno, mis conflictos de interés los podéis ver en el QR y si puedo pasar esto, pues va a ser que sí. ¿No? Y para pasar desde aquí, Para, no pasa de ahí. mira, si no pasa, le das con el dedo. De aquí. Está, pero ya tiene que pasar, ¿vale? Vale, vale. Anda, empieza de nuevo, porfa. ¿Empiezo? Sí, empieza de nuevo. Bien. Me toca empezar, ¿eh? Me vas a dar Tiene que dos- repetir porque se está grabando. Bueno, esto es como en televisión. Buenos días de nuevo. Hoy os voy a hablar de un concepto nuevo que es la microbiota intestinal, cómo modulando esta microbiota, el conjunto de microorganismos que tenemos en el intestino, podemos influir en la evolución de determinadas enfermedades inflamatorias, autoinmunes, infecciosas incluso. Mis conflictos de interés están en el código QR anterior. Y bueno, comenzaré hablando de microbiología, la historia de la microbiología, para entender por qué estamos en este momento, en pleno siglo XXI, hablando de microbiota. Los padres de la microbiología los conocéis. Aquí hay un ejemplo de los que han sentado la cátedra de el estudio de los microorganismos que a día de hoy conocemos. Quizá a quien no conozcáis es a Leeuwenhoek. Leeuwenhoek era un comerciante de telas que en Holanda, para evaluar la calidad de las telas, porque eso era lo que hacía que vendiera más o menos telas, empezó a montar un sistema de lentes que es el engendro del microscopio. De hecho, fijaros que hasta mitad del siglo XX no conseguimos tener microscopios de la calidad de los que montó Leeuwenhoek. En el Museo Micropía, que está en Ámsterdam, hay ejemplos de estos microscopios que sirvieron para clasificar taxonómicamente los microorganismos que conocemos a día de hoy. Los primeros tratamientos antimicrobianos, o Luis Pasteur, que fue el primero que se dio cuenta, y estamos hablando finales del siglo XIX, que estos microorganismos provocaban enfermedad. Hasta ese momento no se sabía. Robert Koch también, bueno, pues fue uno de los padres de la microbiología, descubriendo el bacilo de Koch. Y los primeros tratamientos antimicrobianos vienen con Paul Ehrlich y Alexander Fleming. La asfenamida Paul Ehrlich, Alexander Fleming la penicilina, como conocéis todos. Y a partir de este momento, de repente, en el año 2001, ocurre lo que yo llamo el Big Bang de las ómicas. De repente, y a raíz de estas publicaciones en las que se publica el genoma humano con 2 días de diferencia entre Nature y Science, el gobierno americano y Celera Genomics hacen el genoma completo de un humano. Bien. ¿Qué tiene que ver esto con la microbiología? Pues que realmente en estos estudios se dieron cuenta que en ese momento lo que les salían los análisis es que de cada 10 células humanas secuenciadas, 9 tenían el gen RS16, 9 eran bacterias. Realmente en ese momento no se entendió y a día de hoy sabemos que esa relación no es 9:1, aproximadamente es 1,3:1 a favor de las bacterias
y realmente lo que somos son bacterias andantes con una cantidad de genes que están influyendo en nuestro comportamiento, están influyendo en en nuestras enfermedades. A raíz de ahí sale una extensión de este proyecto Genoma Humano, que es el proyecto Human Microbiome. Aparece desde inicios del siglo XXI el estudio aplicando la tecnología de secuenciación masiva que se utilizó para estudiar el genoma, en este caso para estudiar microorganismos. Fijaros hasta qué punto es importante esto, que si nos basamos en la tecnología que teníamos o que seguimos teniendo en hospitales para identificar microorganismos, el cultivo, si cogemos una muestra, en este caso de heces, y la cultivamos en una placa, veremos que en esa muestra nos crecen aproximadamente de 3 a 4 filums y identificaremos entre 20, 30 especies diferentes de bacterias. En cambio, si aplicamos la secuenciación de genómica, de secuenciación masiva, la técnica de secuenciación masiva, veremos que en esa muestra realmente hay entre 8 o 10 films, hay más de 1000 especies. Es decir, la mayoría de especies que tenemos en el organismo no se identifican por cultivo, sí que las podemos identificar por técnicas de secuenciación masiva. El concepto microbiota y microbioma, muy rápidamente, microbiota habla del conjunto de microorganismos que tenemos en el cuerpo, principalmente en el intestino, también en la piel, pero en cualquier órgano tenemos microorganismos. Cuando hablamos de microbioma, estamos hablando de estos microorganismos, de los genes, de las proteínas que codifican estos genes y de la interrelación con el hospedador, en este caso con el cuerpo humano. Fijaros hasta qué punto es importante esto. El microbioma que tenemos en el cuerpo aproximadamente son 200 gramos. Es decir, si cogiéramos todas las bacterias que albergamos, pesarían aproximadamente 200 gramos. La mayoría de ellas en el intestino. ¿Por qué? Porque ahí ayudan a madurar el sistema inmune del organismo. Ahí tenemos las placas de Peyerl a nivel de intestino grueso. Están casi el 80% de los linfocitos que tenemos en el cuerpo. Pero fijaros a nivel genético. A nivel genético, el cuerpo humano tiene aproximadamente las células humanas unos 23.000 genes. Los genes que tienen las bacterias que tenemos cualquiera de nosotros superan los 3 millones. Genes que están codificando, produciendo proteínas, proteínas que de alguna forma están implicadas en reacciones metabólicas que nos influyen al propio cuerpo. El boom de la microbiota en los últimos 10 años es exponencial. Realmente, como veis, el número de publicaciones estudiando microbiota está aumentando de manera exponencial, de manera que prácticamente en cualquier patología, en cualquier órgano se está estudiando microbiota y la relación con determinadas enfermedades. Y como os he dicho, principalmente enfermedades autoinmunes, enfermedades inmunológicas. Bien, esta microbiota intestinal, ¿cómo la adquirimos? En el momento del parto. Realmente cuando nacemos, cuando pasamos por el canal del parto, el intestino del bebé se coloniza de bifidobacterias. Las bifidobacterias son las que van a preparar la mucosa intestinal para que lleguen otras bacterias. Y esas otras bacterias llegan días después con la lactancia materna. En la leche materna hay lactobacillus. Es el segundo grupo de bacterias que coloniza el intestino. Fijaros qué curioso. Tanto bifidobacterias como lactobacillus son probióticos. Actualmente los utilizamos como probióticos. Bueno, pues esto es básico para que nuestro sistema inmune madure, para que en la mucosa intestinal se forme una película que años después, cuando empiezan a llegar otro tipo de bacterias, se produzca un fenómeno de tolerancia inmunológica. Realmente el sistema inmune en los primeros años lo que va a aprender es principalmente a tolerar la mayoría de bacterias que entran en contacto con nosotros. Hay muchos componentes que pueden afectar a la maduración de ese microbioma, principalmente el parto. Si nacemos por vía vaginal, la maduración del sistema inmune es correcta. Si nacemos por cesárea, sabemos por estudios de cortes que niños que han nacido por cesárea tienen una mayor frecuencia cuando son adultos de enfermedades alérgicas, de enfermedades inmunológicas. Fijaros hasta qué punto es importante esa colonización de la microbiota por vía vaginal, microbiota que procede de la madre. Actualmente aquí en España se están haciendo incluso ensayos clínicos ya, haciendo trasplante fecal de madre a bebé recién nacido que nace por cesárea. Hasta tal punto se considera lo importante que es ese primer contacto con las bacterias de la madre. Y la maduración de la microbiota ocurre en los 3 a 8 primeros años. A partir de ahí ya tendremos una microbiota madura,
una biodiversidad microbiana, es decir, un número distinto de bacterias a nivel de intestino estable hasta que nos hacemos adultos. Y a partir de los 50-55 años, ese número de bacterias diferentes que tenemos en el intestino, esa biodiversidad empieza a caer y empezamos a tener enfermedades. Hay muchos estudios que avalan que si conseguimos mantener una biodiversidad elevada, un número distinto de bacterias elevado en el intestino durante más tiempo, estaremos más tiempo libres de enfermedades. Eso es lo que pasa en situación normal. Pero fijaros, en la línea roja pongo un ejemplo de una enfermedad en la que la microbiota está en la fisiopatología. Podría ser la psoriasis, la dermatitis atópica, la esclerosis múltiple. Cuando en enfermedad tenemos un paciente diagnosticado de psoriasis y el paciente tiene un brote, de repente, coincidiendo con el brote, la biodiversidad microbiana del intestino cae a menos de la mitad. Y cuando ese brote se recupera, la biodiversidad vuelve a normalizarse. Este es un claro dato de la relación, no causalidad, ahora veremos estudios de causalidad, pero en este caso la relación que tiene la microbiota con la aparición de brotes de esta enfermedad. Ya he comentado, estoy hablando de microbiota intestinal porque es la que madura el sistema inmune, pero tenemos microorganismos en prácticamente todos los órganos, todos los sistemas del cuerpo. Incluso en el útero hay microorganismos. Y voy a poner algunos ejemplos de la importancia de la microbiota en el origen de algunas enfermedades. Este estudio fue publicado en Science y ya hace años, en el año 2013. Aquí lo que se hacía era plantear que probablemente la microbiota estaba relacionada con el sobrepeso y lo que se hizo en un estudio, es un estudio murino en laboratorio en el que se cogía una camada de ratones univitelinos, ratones gemelos, y se separaban en dos. Se alimentaban igual. La única diferencia que había es que a un grupo de ratones se le hacía una transposición de heces de humanos obesos, al otro grupo de ratones se le hacía una transposición de heces de humanos delgados. Y 2 meses después ocurría lo que veis aquí. Los ratones que habían recibido las heces de obesos se volvían obesos, los ratones que habían recibido heces de humanos delgados permanecían delgados. A día de hoy hay muchos estudios, parece ser que Akkermansia es la bacteria que está provocando que nos mantengamos delgados, probablemente otras bacterias también están implicadas, pero este es el primer estudio que de alguna forma demuestra que los microorganismos que tenemos en el intestino pueden influir en la evolución de una enfermedad tan importante como es la obesidad. Hay estudios posteriores de intervención. Este estudio es de mi grupo de investigación, en el que en un modelo murino, utilizando 2 cepas probióticas, en concreto Pediococcus acidolacticus, y también, no viene aquí, utilizamos un lactobacillus, perdón, el Lactobacillus pentosus, hemos hecho una intervención en humanos, pero este estudio, que está hecho en ratones, el que muestro aquí, lo que demuestra es que el aplicar en la alimentación Pediococcus acidolactici en ratones provoca también un aumento de los péptidos que están implicados en la saciedad, principalmente el péptido I. Este estudio lo hemos hecho en modelo experimental de células y también en modelo en ratones. Este es el ejemplo de los ratones. Son ratones que están alimentados con una dieta hipercalórica, hiperlipídica, y como veis, no sé si se ve el puntero, pero cuando a estos ratones se le añade el preparado probiótico, no siguen cogiendo peso como ocurre en los ratones que no llevan el preparado probiótico. Es decir, solo incluyendo en la dieta una bacteria, hacemos que estos ratones que están sometidos a una dieta hipercalórica dejen de engordar. Como he comentado, hemos terminado un ensayo clínico también en humanos, los resultados no están publicados todavía, pero los resultados van en esta línea que os comento aquí en el estudio murino. Otro ejemplo de la importancia de la microbiota es un trabajo publicado hace ya, pues hace 7 años, y este trabajo lo que demuestra es que en pacientes con pólipos malignos de colon, de nuevo es un modelo murino, cuando el tumor aparece, es decir, radian a los ratones hasta que aparecen los pólipos, se convierten en tumorales, hacen una biopsia del pólipo y lo que ven es que en la célula tumoral hay una bacteria, en concreto Fusobacterium nucleatum, vivo dentro de la célula. Está haciendo que el tumor crezca. Pero fijaros, en el trabajo este van más allá
dejan que aparezcan metástasis pulmonares, metástasis cerebrales en los ratones y en las biopsias de esas metástasis sigue apareciendo Fusobacterium vivo, ¿eh? En una localización que no debería de estar, una bacteria que procede del intestino. Terminan más allá para decir, bueno, hay una relación causal entre la aparición de tumor en estas células y el Fusobacterium. ¿Qué hacen en la última fase? Dan metronidazol a los ratones. Y lo que ven es que en menos de 15 días el tamaño tumoral se reduce a la mitad. Actualmente hay estudios, por ejemplo, en melanoma, que avalan que el estudio de la microbiota y la composición de la microbiota está afectando a la respuesta a la inmunoterapia. De alguna forma, el estudio de la microbiota condicionaría la indicación de inmunoterapia en melanoma y en cáncer de colon, como digo, están avanzando ahora en estudios también en humanos. Otro trabajo de mi grupo de investigación, se presentó una tesis doctoral en la Universidad de Murcia y está hecho en el Hospital Arasaka. En este trabajo analizamos pacientes, en concreto 40 pacientes que tenían lesiones en la laringe. Unas eran tumorales, otras no tumorales. Lo que veíamos es que la composición microbiana de la saliva de estos pacientes era completamente diferente. Y si veis aquí, dos bacterias en concreto, Rotia y Aloprevotella, cuando se hacía la curva ROC, área bajo la curva, veíamos que teníamos una sensibilidad y especificidad para detectar cáncer y no cáncer que se acercaba al 100% cuando usábamos las dos bacterias juntas. De hecho, a partir de la detección de Rotia y Aloprevotella, montamos un kit de determinación de PCR cuantitativa en estos pacientes y lo que observábamos en estos pacientes es que utilizando solo Aloprevotella detectábamos en un 70% los pacientes que tenían cáncer, sensibilidad del 70% con una especificidad del 100%. Cuando usábamos Aloprevotella y Rotia juntos, con distintos puntos de corte, la sensibilidad para detectar cáncer quedaba en el 97% y la especificidad del 100%. No hablo de causalidad, pero tenemos un mecanismo, un biomarcador para conseguir, antes de realizar una biopsia, saber si este paciente tiene una lesión maligna o no maligna. Actualmente, este desarrollo estamos trabajando en él para un estudio clínico, en principio con 400 pacientes. Tenemos el Comité de Ética del Hospital de Murcia aprobado. Se va a realizar en casi 10 hospitales de toda España y lo que vamos a intentar es conseguir el marcado CE, que es la clasificación como la norma ISO, para poder utilizar este test en práctica clínica habitual. Y otro trabajo de mi grupo, esto es un trabajo en el que estudiábamos microbiota intestinal en pacientes con psoriasis. Cuando analizamos la microbiota de estos pacientes, aunque ahora es una clasificación que ya es obsoleta porque realmente es muy académica, pero se habla siempre de enterotipo de microbiota intestinal como 1, 2 o 3, si hay un predominio, una mayor cantidad de bacteroides, de Prevotella o de ruminococos. Pues lo que se ve y lo que vimos en este estudio es que los pacientes con psoriasis que tienen un enterotipo 2 es el menos frecuente, aproximadamente lo tiene el 15% de la población, pero que tiene un enterotipo 2 responde peor al tratamiento de la psoriasis y tiene un mayor número de brotes y mayor severidad de la psoriasis. Es decir, podría utilizarse esto también para predecir si va a haber una respuesta o no a tratamiento de esta enfermedad. Cambio un poquito ahora de tercio para hablar brevemente de probióticos. Los probióticos no dejan de ser microorganismos vivos que cuando se administran en cantidad suficiente administran salud a la persona que los toma. Esta es la definición de la OMS de hace 20 años, muy vaga, porque realmente no se utilizaban en medicina, pero empezamos a utilizarlos ahora. Se han utilizado en alimentación, porque las sustancias que llevan probióticos parece que sentaban mejor, el paciente se encuentra más confortable, menos hinchado, pero realmente ahora empezamos a utilizar cepas probióticas en medicina. Y os hablo de algunos probióticos. El padre de los probióticos, sin él saberlo, fue este señor. Eli Meklintoff fue un ucraniano, premio Nobel de Medicina en 1908, y que realmente en los últimos años de vida él era microbiólogo y en las charlas decía algo que le cuestionaba a todo el mundo. De hecho, era abucheado cada vez que iba a hablar de que, por favor, señores, consuman ustedes muchas bacterias en la dieta, incluyan bacterias en su dieta. ¿Por qué decía esto? Él observó que en el Cáucaso, en la zona donde él nació, la población tenía una supervivencia por encima de 100 años en casi un 10% de esa población. Yo observo era una zona con bajo poder adquisitivo
que el 50% del aporte calórico de esta gente era leche fermentada con bacterias acidolácticas, leche fermentada con probióticos, lo que conocemos actualmente como kéfir. Y lo que vio es que esta gente tenía una supervivencia muy, muy elevada. Probablemente no iba desencaminado y el uso de lactobacilos de bifidobacterias provoque lo que estoy comentando, un aumento de la supervivencia. Mecanismos de acción de los probióticos voy a comentar brevemente, pero principalmente que fermentan la fibra que tomamos con la alimentación y producen ácidos grasos de cadena corta. Esos ácidos grasos de cadena corta son imprescindibles para que tengamos una permeabilidad intestinal intacta, que los enterocitos estén pegados uno al otro, que haya una capa mucosa y que no haya paso de bacterias, de toxinas, etcétera, a la zona submucosa y de ahí a la sangre. Ese es un mecanismo común a todos los probióticos y a muchos microorganismos que tenemos en el intestino, pero principalmente probióticos. Pero es que además sabemos que son capaces de activar la capa de mucina, de aumentar la secreción de IgA a nivel de mucosa intestinal, lo que supone prevención de determinadas patologías como infecciones virales, infecciones por parásitos. En cultivos celulares se demuestra que los probióticos activan linfocitos T y en los últimos años sabemos que producen neurotransmisores. Prácticamente el 80% del triptófano que se produce en el organismo lo producen los microorganismos en el intestino. Es decir, mecanismos de acción plausibles hay muchos y cada vez se están estudiando más, pero lo importante aquí es conocer primero que probióticos principalmente están dentro de la familia de lactobacilos y bifidobacterias. También hay alguna levadura, como Clobridomyces, pero fijaros, Escherichia coli. Una cepa de Escherichia coli que se llama Nisei se utiliza desde hace más de 50 años para evitar diarreas. Cuando conocemos el Escherichia coli enteropatógeno, que es realmente lo que provoca enfermedad, pero una variación en el GA del 0,5%, que supone el cambio que hay entre el Nisei y el coli, que provoca diarreas, hace que funcionalmente esta bacteria sea completamente distinta. Y de ahí la importancia de identificar cepas. Yo hoy no voy a hablaros de cepas porque no tenemos mucho tiempo, pero cuando yo estudio, por ejemplo, un Lactobacillus rhamnosus, el más conocido es el GG de Christian Hansen, y identifico otros Lactobacillus rhamnosus, yo veo que genómicamente la cantidad de nucleótidos que tienen coinciden en un 99%, pero funcionalmente son cepas muy diferentes. ¿Por qué? Porque esos cambios en los nucleótidos ocurren prácticamente en todos los genes. De hecho, el cambio de solo el 0,5% o el 1% de los nucleótidos de una bacteria respecto a otra supone que hay cambio casi en un 40% de los genes. Por eso funcionalmente son muy distintas y cuando hablamos de una cepa concreta de Clubiromyces marcianus, por ejemplo, una levadura, pues no tiene que ver nada que ver funcionalmente con otro Clubiromyces marcianus que cambia solo en un 1% la composición. Aquí pongo ejemplos de cepas con las que yo trabajo. Y lo que es la cepa viene en lo que veis aquí. El CECT son cepas depositadas en la colección española de cultivos tipo. Hay colecciones en medio mundo, pero realmente aquí es donde se depositan aquellas bacterias que cuando hacemos el estudio genómico no habían sido identificadas previamente. Yo trabajo con estas bacterias, hacemos estudios in vitro para ver qué funcionalidad pueden tener, hacemos un estudio piloto posterior y luego, si vemos que hay funcionalidades en determinada patología, vamos a ensayos clínicos. Simplemente un ejemplo, por lo que os he dicho, Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus rhamnosus. Una cepa, otra cepa. Variación del 0,3% del genoma. Una funciona muy bien en acné, la otra funciona muy bien en síntomas digestivos. De ahí que es importante que cuando leamos ensayos clínicos busquemos la cepa, porque realmente cuando busquemos un producto con una funcionalidad concreta, tenemos que definir si realmente es la cepa que se ha utilizado en ese ensayo clínico. Y en esta última parte os hablo de estudios clínicos en lo que yo he trabajado principalmente. Empecé en el año 2014, ya llevo más de 10 años trabajando en estudios de microbiota y trabajé en eje enterocutáneo. ¿Por qué? Porque me di cuenta que determinadas enfermedades cutáneas inflamatorias, muchas de ellas tienen una disbiosis intestinal. La microbiota del intestino no es normal. Y si intentamos actuar con cepas probióticas concretas y conseguimos normalizar esa microbiota, la enfermedad evoluciona mejor, incluso sin el tratamiento basal de la enfermedad. Os pondré algún ejemplo. Ese es el concepto eje enterocutáneo y fijaros, en el 2015
publico este artículo en JAMA Dermatology, publicamos un trabajo. Es la primera vez en la historia de la medicina que se demuestra que los pacientes con psoriasis, cuando tienen un brote, tienen el fenómeno conocido como translocación bacteriana de origen intestinal. Lo que hicimos aquí fue, en una corte de pacientes con psoriasis, hacer una extracción de sangre cuando tenían el brote de la enfermedad y vimos en una sola muestra de sangre, solo con una extracción, casi el 40% de los pacientes tenían restos bacterianos de bacterias intestinales circulando por la sangre. Eso es una inflamación sistémica que en último término ya se hipotetiza a día de hoy, afecta a la piel, inflama la piel y de alguna forma está en el origen como parte de la fisiopatología de esta enfermedad. Fuimos más allá, estudiamos la microbiota de los pacientes. Vimos que hay una disbacteriosis muy importante. En este caso, Akkermansia, ruminococos están muy sobrepresentados en pacientes con psoriasis y sobre todo cuando tienen un brote, si lo comparamos con sujetos normales. Este trabajo se publicó en el Scientific Report del grupo Nature y finalmente hicimos un estudio de intervención. Después de casi 2 años buscando cepas concretas que tuvieran funcionalidad para la piel, hicimos un ensayo clínico en pacientes con psoriasis y lo que vimos es que los pacientes, incluimos pacientes con psoriasis moderada, que recibían tratamiento durante 3 meses con corticoides tópicos. Si no había respuesta a tratamiento, estos pacientes eran subsidiarios de ir a tratamiento con biológico. Y lo que vimos aquí es que aleatorizando, es un doble ciego en el que se incluyeron 90 pacientes, cuando el paciente llevaba el tratamiento probiótico junto con el tratamiento habitual, la respuesta PASI, la respuesta al tratamiento era del 66.7% de los pacientes, mientras que si no llevaba el probiótico era del 41.9%. Evitábamos el uso de un biológico en un 25% de los pacientes y además vimos que había un efecto posbiótico. Cuando suspendemos el tratamiento, el probiótico llega a un momento que desaparece del intestino, porque esto es como una siembra que hacemos en el intestino, mientras la bacteria se está dando por boca, estoy hablando de probióticos orales siempre, cuando se está dando por boca, se reproduce en el intestino, se multiplica de manera exponencial. Si suspendemos 2, 3, 4 meses después, ya no la identificamos. Bien, pues en este caso, 6 meses después de haber suspendido el tratamiento, los pacientes que en el ensayo clínico habían recibido probiótico tuvieron la mitad de brotes que aquellos pacientes que habían estado en el grupo de tratamiento placebo. Este es otro estudio clínico, en este caso en dermatitis atópica, probablemente es el trabajo más robusto que tenemos publicado hasta ahora, en JAMA Dermatology también, en el que incluimos 50 pacientes con dermatitis atópica. Posteriormente repetimos el estudio para validar los datos y se publicó en Clinical Experimental Dermatology con 70 pacientes con dermatitis atópica. Y publicamos la microbiota también de estos pacientes. Hay una disbiosis importante también en los pacientes con dermatitis atópica. Fijaros, respuesta al tratamiento. En la línea azul vemos el cambio en el SCORAT, es la variable que mide la actividad de inflamación de pacientes con dermatitis atópica. Durante el estudio, 12 semanas, mejoraba un 22,7%. A los pacientes aleatorizados que recibían el mismo tratamiento que los del grupo placebo, pero añadiendo el probiótico, el score mejoraba en un 77%. Los resultados eran clínicamente muy robustos y estadísticamente significativos. No menos importante, a mitad de estudio, nosotros íbamos midiendo el número de días que el paciente necesitaba corticoides tópicos para tratar los brotes de la enfermedad. A mitad de estudio prácticamente llevaban la misma cantidad de de corticoide. Pero a partir de mitad de estudio, cuando la microbiota ya empieza a cambiar por el efecto del probiótico, los niños en tratamiento probiótico dejaban de usar corticoides, los niños en tratamiento placebo seguían acumulando dosis de corticoides. Es decir, a pesar de que el tratamiento en la segunda mitad casi se estaba comparando corticoide con probiótico, en esta segunda mitad las diferencias en el SCORAT seguían agrandándose. Estaba siendo más eficaz el propio probiótico que el corticoide después de una fase de inducción de 6 semanas en las que empezábamos a ver ya el cambio en la microbiota. Y luego finalmente cuando hacemos el estudio de los microorganismos que hay en el intestino, lo que vemos es que bacteroides, ruminococos y bifidobacterium aumentan de manera muy significativa cuando el paciente recibe tratamiento probiótico, en cambio Fecalobacterium disminuye. Fecalobacterium está muy elevado en pacientes con dermatitis atópica y es la bacteria que se correlaciona también con una
mayor gravedad de la enfermedad. Conseguimos demostrar que con la intervención con 3 cepas probióticas que llevaba esta composición probiótica, hace que cambie la microbiota, hace que la evolución de la enfermedad sea mejor. Termino con 2 ejemplos. Bueno, creo que uno solo he puesto, el acné. Hicimos una revisión del acné, de la microbiota y el uso de probióticos hace ya 3 años. Este trabajo tiene más de 150 citas bibliográficas actualmente. Y finalmente abordamos un estudio de intervención también con 81 niños en los que demostramos que es un aleatorizado doble ciego, como el resto de diseños, los niños que habían recibido en este estudio el tratamiento probiótico respondían en la variable principal en un 50%, mientras que en el grupo placebo la respuesta ocurría solo en un 29% a 12 semanas. Y cuando medíamos el número total de lesiones con fotografía digital y cuantificada por el dermatólogo, el número de lesiones inflamadas y no inflamadas, todas iban a favor del probiótico, disminuían en mayor medida con el uso del probiótico comparado con el placebo y las diferencias eran significativas en el total de lesiones y en el total de lesiones no inflamadas. No conseguimos observar diferencias significativas cuando las lesiones eran inflamadas, entre otras cosas porque este tipo de lesión necesita más tiempo para que desaparezca. En rosácea hemos hecho otra intervención, ahora mismo estamos redactando el artículo, es otra combinación de cepas probióticas y después de publicar esta revisión decidimos abordar con una combinación que lleva una bifidobacteria muy antiinflamatoria. Los resultados son muy buenos. Yo creo que pasado el verano el artículo estará publicado. Yo para dermatólogos, hablando de dermatología, recomiendo este artículo. Tiene ya 3-4 años, pero en este ya hacíamos una revisión, mi grupo de trabajo, del uso de probióticos en dermatología, qué probióticos tenían ensayos clínicos que avalaban su uso para el tratamiento de determinadas enfermedades dermatológicas. Termino un poco por lo que ha comentado Enrique. Al final, esto terminó siendo un grupo de investigación y acaba siendo una startup y un pequeño laboratorio de probióticos que ahora mismo es reconocido en todo el mundo, pero como grupo de investigación lo somos. Es decir, ahora mismo trabajando en eje enterocutáneo somos los más activos a nivel de publicaciones. Tenemos un montón de reconocimientos. Todo lo que veis aquí son tesis doctorales, 17 de ellas han terminado 10 pues, hechas aquí en Murcia, en la UCAM, en la UMU, en la UMH, en la Universidad de Alicante. Tenemos un montón de publicaciones que en el código QR que os mostré antes y vino al final os mostraré, pero hay más de 40 publicaciones del grupo de investigación hablando de microbiota, principalmente enfermedades de la piel, pero también de patología tumoral, de síndrome metabólico, de vaginosis. Bueno, aquí tenemos una doctora que estuvo en el grupo, María Ángeles, trabajamos también en esclerosis múltiple. Es decir, que la producción científica es muy alta y esto ha llevado al final a que, bueno, le traje a Enrique y os dejo por aquí un ejemplar de un libro que resume toda la experiencia de estos 10 años de trabajo del grupo de investigación y al final ha terminado en productos que se venden con visita médica en el mundo de la dermatología principalmente. Estos son algunos ejemplos, pero prácticamente en 20 países de todo el mundo se están vendiendo estos productos para tratar dermatitis atópica, psoriasis, acné, alopecia areata, incluso ya rosácea. ¿Algún ejemplo? ¿Alguno de ellos aquí en España? Laboratorios que por todo el mundo están vendiendo estos productos y esta es la marca que tenemos aquí en España. Bioitas es el centro de investigación. A mí me gusta llamarle así, no empresa, pero al final, bueno, tenemos que trabajar y pagar para hacer todas estas investigaciones. Y aquí están algunos de los productos que os he comentado para tratar diferentes patologías, no solo patologías dermatológicas. Bien, yo termino con esto. Quería ser breve y si tenéis alguna duda, alguna pregunta, pues comentamos ahora cuando podáis. Bueno. And you wanna write it down. Would it kill you just to live?